Fútbol con Charlie, qué gusto saludarles. Hoy con un invitado muy especial, periodista deportivo con mundiales, Copas América, finales de fútbol mexicano a cuestas. Y permítanme decir que es el responsable de que yo haya podido ingresar a los medios de comunicación ya hace muchos años. Les presentamos aquí a Ricardo Magallana, que le agradezco mucho este tiempo que nos regala. Ricardo, bienvenido. Un saludo, Carlos. El gusto es para mí que hayas tenido la distinción de invitarme aquí a tu espacio para platicar un rato. Muchas gracias, Ricardo. Oye, pues cuéntanos, eres un periodista hecho y derecho, siempre en el periodismo deportivo, con muchos torneos encima, pero ¿cómo nace la inquietud de llegar al periodismo deportivo? Pues mira, Carlos, siempre cuando me hacen esa pregunta, eh, cuento que lo mío es algo muy básico, ¿sabes? Muy empírico, yo diría yo, porque eh, a- cuando eres niño, ¿no? Estás con tus amigos y demás, y estás jugando, pues está esto que se te vuelas la imaginación y está el que quiere ser bombero, el que aspira a ser astronauta, ahora ya futbolista profesional. Entonces, yo quiero jugar, o sea, yo quiero cuando sea grande, quiero ser doctor, yo quiero ser futbolista profesional y demás. Fíjate que caso curioso, yo desde niño, Carlos, desde niño, de muy corta edad, yo decía que iba a ser periodista, ¿no? Yo tengo muy clavado que desde tengo uso de razón, veía a mi papá leer el periódico siempre, ¿no? Y tengo muy clavado, tatuado en mi mente, la imagen de mi padre sentado siempre leyendo en ese entonces el Universal. Está incluso suscrito, nos llegaba a la casa. Y quizá por eso, ¿no? Es que me llamó la atención, aunque la verdad lo tengo que decir, yo sí soy de la idea de que lo traes en la sangre, o sea, es algo con lo que naces, es tu vocación, naces, no te haces, ¿no? O sea, naces ya con una vocación, ¿no? Con ciertas aptitudes y demás, y creo que yo no pude haber sido otra cosa en esta vida que periodista, y así me nació desde niño el gusto, ¿no? He de contarte que ese mismo padre que fue el que se me quedó tatuado en la cabeza, que lo culpo a él, o de manera indirecta de que yo me haya decidido por el periodismo, él era comerciante, pero siempre fue un devorador, un lector devoralibros y periódicos. Cuando llega el momento ya de yo, siendo un joven, de decidirme a la universidad, él no quería que estudiara periodismo, ¿no? Él me decía que tenía que estudiar algo que me dejara dinero. Él, insisto, toda su vida había sido comerciante, le había ido muy bien, y él pensaba su pensamiento se traducía en pesos. Entonces él me decía que tenía que estudiar algo que me dejara dinero, y él me aconsejaba que estudiara o para abogado, ¿no? O que fuera contador, cuando yo aparte había sido muy malo para los números. Yo me aferré y ahí un poco impulsado con el hombro de mi mamá, que entre los dos nos medio ahí peleamos con mi papá para que me dejara estudiar lo que yo quería. Fue como llego yo a estudiar ciencias de la comunicación, ¿no? Y a partir de ahí, Carlos, es como me surge esto, ¿no? Y tengo la dicha de que antes de que muriera mi papá, ¿no? Salió de su boca, ¿no? Después, obviamente, votó el Universal y ha sido director de Milenio, que era la casa donde yo me formé y donde me hice como periodista. Y antes de su muerte, ¿no? Tuve la dicha de que me lo dijera, ¿no? Que era mi principal admirador y que él consideraba, siendo, te digo un lector devorador, que consideraba que era muy buen periodista. Yo, más allá de que fuera su hijo, me decía, eres un periodista de mucha calidad. Y me quedé con esa dicha de que el hombre que estaba en contra de que estudiara esto, al final de cuentas me da su reconocimiento. Sin duda muy grato el mejor recuerdo. Oye, Ricardo, Sí. ¿quiénes fueron tus modelos a seguir? ¿Algún periodista que te inspiró? Yo conozco a algunos de ellos, quiero pensar como el señor Edgardo Avelar, pero antes de niño, de joven, ¿hubo alguien que te inspiró para cumplir este sueño? Fíjate que no, Carlos, también eso me lo han preguntado y me rasco mucho, me rasco mucho en la cabeza para pensar, yo quiero ser, que yo cuando aspiraba a ser periodista, dijera, quiero ser como este, ¿no? Sí te puedo contar que cuando, te digo, el Universal llegaba a la casa, obviamente yo igual lo leía, y yo desde bebé, perdón, soy un fanático del fútbol total, ¿no? Entonces, obviamente leía la sección deportiva de Universal, y en ese entonces
leía a Jorge Guzmán, hoy director del periódico Esto, subdirector del periódico Esto. En ese entonces era reportero del Universal. Y quizá por cosa de que lo leía a diario, si tú quieres, pero me gustaba mucho el estilo que tenía para redactar. Yo en ese entonces, obviamente, no podía definir lo que era un género periodístico, no podía definir lo que era un reportaje, una crónica, una nota del día. Simplemente yo me basaba en que me gustaba mucho cómo redactaba Jorge. Eh, no puedo llegar a decir que quería ser como él y que lo tomé como inspiración, porque te repito, yo desde niño ya traía esto, porque lo traía en la sangre, no porque alguien me haya inspirado para hacerlo. Pero sí, Jorge, digamos que me encantaba mucho cómo redactaba. Y cómo es la vida, ¿no? Que después yo empiezo en esto y uno de los grandísimos amigos que tengo en esta profesión, pues es Jorge, ¿no? O sea, yo nunca pensé, ¿no? Que ese cuate el que yo leía en mi casa cuando todavía ni siquiera entraba a la universidad, años más tarde, ¿no? Íbamos a ser compañeros de viajes, eh, de trinchera, ¿no? Y que nos íbamos a hacer tan buenos amigos, ¿no? Acabo de estar en los 15 años de su hija y demás, muy buenos amigos que somos. Entonces, digamos que ahí está esa influencia, diría yo, ¿no? De Jorge. Y ya empezada la carrera, como bien lo dices, yo también eso siempre lo digo y cuando tengo la oportunidad de platicar con estudiantes de la carrera, se los digo, ¿no? Cada caso es diferente. En mi caso, la universidad no me sirvió para nada, para lo que yo aprendí del oficio, eso me quiero referir. Yo el oficio lo aprendí en la calle y en la redacción de la afición. Todo lo que yo aprendí sobre esto y todo lo que sé sobre este oficio fue en la calle, en la trinchera, quemándome la cara en el sol y ensuciándome los zapatos con la tierra de las banquetas. En la escuela, la verdad, eh, fue la teoría de los géneros periodísticos y demás, pero la verdad fue para cumplirle a mis papás con un papel y ya. Yo lo que sé de esta carrera lo aprendí en la calle y es ahí donde me encontré a grandes impulsores de mi carrera y grandes maestros, como lo es Edgardo Avelar, que hoy tenemos igual como es la vida. Hoy, después de tantísimos años, 24 años en los medios, por fin tengo la oportunidad de ser compañero suyo en la misma empresa, en As México, estamos los dos trabajando ahí, nunca nos había tocado trabajar en la misma empresa, eh, como Edgardo, y pondría a lo mejor también en ese plano a José Juan Hernández, que ya está hoy retirado de los medios, pero que él fue compañero mío en la afición en mis inicios y al cual también le aprendí muchísimo, de aprenderle y de impulsar mi carrera. Siempre he dicho que llevando un símil a lo que es el fútbol, si yo fuera Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Digamos mis descubridores, los que empujaron mi carrera y me llevaron al aparador, y que siempre estaré eternamente agradecidos con ellos, es por un lado Martín del Palacio y por otro lado Daniel Moreno, hoy director de una de las páginas, si no diría yo, de la página más importante de política de este país, que es Animal Político. Eh, el director hoy de Animal Político, Daniel Moreno, que es entonces, él me toma siendo su director de Milenio, impulsa mi carrera de una manera impresionante, junto con Martín del Palacio, que en ese entonces era el encargado de la afición. Son a las dos personas que les debo el, digamos, como les digo yo, me estiraron la mano para sacarme de la catacumba y ponerme en el aparador. Sin duda, Ricardo. Oye, y pues ya después te convertiste en un periodista deportivo hecho y derecho, llegaron pues los retos, las oportunidades, ¿no? Yo comparto contigo esa ilusión que teníamos cuando empezamos de cubrir un mundial, de estar cerca de la selección, finales de fútbol mexicano, Copas Américas, Copas de Oro, no sé, hasta el Interliga, ese torneo fatal, recuerdo que tú lo cubrías muy bien. Uh -huh. ¿Qué torneos destacarías más en tu carrera? ¿Cuál te llenó más? ¿Cuál te implicó el mayor reto? Por supuesto el mundial mayor. Eh, un mundial de fútbol, y tú lo sabes, Carlos, es lo que sería la fuente de presidencia para un reportero de información general, o sea, lo máximo a lo que puedes, como periodista deportivo, como un reportero de fútbol, a lo máximo que aspiras es a llegar a un mundial. Yo tuve la fortuna de cubrir dos durante mi carrera de reportero de calle, ¿no? Fue el Mundial de Alemania
2006 y el Mundial de Sudáfrica 2010. Fueron 8 años en los que, digo 8 porque cubrí desde el principio, o sea, cumplí los dos procesos completitos, o sea, desde el de Alemania, obviamente se culmina en el Mundial, pero los 4 años que duraron previos, estuve cubriendo toda la etapa de la Volpe y toda la etapa de 2010 accidental que inició con Sven y termina con Aguirre en el Mundial. Entonces fueron 8 años viajando con la selección, ese era mi trabajo, ¿no? No tenía otro trabajo más que seguir a la selección nacional a donde iba. Ese es el mayor logro de mi carrera. En cuanto a eventos, en cuestión emotiva, te diría que los dos mundiales sub-17 también que me tocaron cubrir, ya no en grado de importancia del evento, sino lo que significó para el corazón. Obviamente ver campeón del mundo por primera vez una selección mexicana en Perú 2005 y estar en el estadio presente cuando se corona esta generación de Giovanni, Carlos Vela en Perú, es algo muy especial, ¿no? Porque aparte ese equipo tenía duendes y hadas a su alrededor, ¿no? La experiencia cubriéndolos fue especial porque el discurso que tenían y la actitud que tenían era muy diferente a lo que hasta ese entonces yo había tenido, ¿no? Vivido como reportero. Era un equipo tocado, especial. Y después vino el de 2011, ¿no? Eh, Desde que empezó el Mundial aquí en México sub-17, que también queda campeón bajo la tutela de Raúl Gutiérrez. Bueno, pues ese Mundial desde el principio del milenio también me dijeron vas a estar pegado a ellos y viajé a donde estuvo jugando, pues, yo estuve tras de ellos, estuve en Monterrey, en Pachuca, en Monterrey, en aquel histórico partido de Torreón, ¿no? Con la chilena de Julio Gómez, uno de los mejores partidos que yo creo, una de las mayores emociones que tengo en mi vida. Pues yo digo, para el corazón ese torneo fue muy especial. Está este torneo y por supuesto con la coronación en el Estadio Azteca. En cuestión emotiva, son esos dos los que les guardo un sentimiento muy especial. Y también agregaría como una estrellita ahí en mi carrera, una satisfacción muy personal y muy propia, fue haber participado en el Premio Nacional de Periodismo, cuando todavía era entregar el presidente de la República, en el 2008. El simple hecho, no lo gané, participé en la categoría de entrevista, fue una entrevista que le hice al entonces subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Gabriel Regino, en donde me revelaba que la Secretaría tenía informes de la filtración de miembros de la banda Mara Salvatrucha salvadoreña en las barras del América. Y ¿cuál fue? Digo, no gané el premio, estuve participando, en mi categoría lo ganó Pascal Beltrán, el que hoy es director de Excelsior, una entrevista a un espía mexicano. Pero ¿por qué me es tan satisfactorio? Porque tú lo sabes, Carlos, que la fuente deportiva como la de espectáculos, pues siempre hemos sido eternamente peluciados, ¿no? Ninguneados, ¿no? Entonces, el hecho de que en Milenio, que es un periódico político, ¿no? Hayan considerado mi trabajo siendo de la fuente deportiva para meterlo a participar, con eso yo quedé más que satisfecho. Entonces son como los eventos y este caso del Premio Nacional de Periodismo, de participar en él, como las grandes estrellas o las grandes medallas que a mí me gusta presumir de mi carrera. Con toda la razón del mundo, Ricardo. Oye, ¿te tocó vivir momentos, pues, un poco complicados, ¿no? En tu carrera, tú siempre has sido un periodista crítico, que vas de frente, que investigas, ¿no? Pero eso incomoda al otro lado, ¿no? Este, yo recuerdo, no sé si quieras hablar del tema, esa conferencia con Pavel y Neri Castillo ahí en el CAR, en donde muy desafortunadamente el futbolista Neri, pues te provoca, te encara. ¿Qué significó para ti? No sé si tú nos pudieras contar si hubo algo antes o simplemente fue que se volvió loco el señor en ese momento. No, primero, ¿qué significa para mí? Es uno de los tres peores errores que he cometido en mi carrera de 24 años. Ese día perdí la cabeza y es un lastre, una mancha que he tenido que cargar con ella desde entonces hasta hoy en día, ¿no? O sea, que todavía la gente eh, me lo recuerda, ¿no? Eh, ¿Qué pasó esa vez?
No, ya traíamos nosotros un antecedente. Eh, Cuando Hugo Sánchez era técnico de la selección nacional, no sé si lo recuerdas, Carlos, su último partido como técnico de la selección nacional es en Londres, frente a la selección de Ghana, en un partido amistoso, que si no mal recuerdo termina ganando la selección 2-1, con un gol de penalti de Pavel Pardo en el estadio del Fulham en el Craven Cottage. Entonces, yo voy a ese partido. El partido, si no mal recuerdo, fue un miércoles, fue a mitad de semana, y al siguiente lunes del partido iba a ser la junta de dueños, donde todo el mundo sabíamos que iban a echar a Hugo por el fracaso en Carson con la selección preolímpica. Sin embargo, Hugo, como es, pues se aferraba y decía que no iba a pasar eso, ¿no? Yo viajo a Londres, ¿no? ¿Por qué te doy todo este contexto, para que entiendas? Porque al ser un partido amistoso en Londres, cuando sabías que ya Hugo se iba a ir, no todos los medios decidieron apostar, invertir y tener un enviado. La verdad, pues, no valía. ¿Para qué iban a hacer un gasto? Y aparte que ya iba a ser el último de Hugo, no había nada que jugarse. Pero en mi empresa traían algo personal y sobre todo respeto que decía, había algo personal con Hugo, marcaje personal, y yo iba donde iba Hugo Sánchez. Entonces fui, habíamos pocos medios, recuerdo muy bien la noche previa al juego, tuve una pequeña práctica en un colegio de allá, y estábamos nada más Miguel Burbich, que en ese entonces trabajaba para Televisa, José Luis Vargas de Innovaciones, y yo, nada más en esa práctica. Y entrevistamos a Neri Castillo. Me acerco a Neri, empezamos a entrevistar en un chacaleo entre los tres, que ya te mencioné. No recuerdo muy bien cuál fue la pregunta que le hice a Neri, pero se enojó. Entonces, yo no sabía que Neri traía algo contra mí y hasta ahí me entero, ¿no? Porque me empieza a encarar y me dice, tú siempre le estás buscando tres pies al gato, ¿no? Ya estoy cansado de ti, siempre preguntas cosas muy y te voy a pedir a favor que no vengas a mí a hacerme ese tipo de preguntas, porque yo no me voy a enganchar contigo. No te puedo decir ni siquiera que nos hicimos de palabras, o sea, el tipo eh, estaba enojado, me reclamó, yo le dije, pues está bien, o sea, yo vengo a preguntar lo que quiero preguntar y tú estás en tu derecho a contestarme o no, punto, y ahí quedó el asunto, no pasó más, pero quedó ese pequeño antecedente. Y después, pues viene el asunto de la conferencia esta famosa, que era previo a un juego contra Costa Rica, habíamos entre camarógrafos y reporteros, yo creo que habíamos como entre 150 y 200 personas en ese auditorio del Centro de Alto Rendimiento esta noche. Estaba Fernando Arce, Pavel Pardo y Nelly Castillo en la conferencia de prensa, y todo detona, o sea, digamos que la gente sigue engañada, ¿no? Porque en realidad el pleito, primero, te lo cuento rápido, detona con un reportero en ese entonces de Multivisión, que si no mal recuerdo se llama Salvador. eh, Nelly Castillo había reportado tarde a la concentración, a esa concentración, y había reporteros que lo estaban esperando en el aeropuerto. Esto que te estoy contando había sido un día antes de esa conferencia de prensa. Los reporteros, varios de los reporteros que estaban en el aeropuerto esperando el arribo de Neri, que venía de Ucrania, me parece, este, reportan que lo terminan sacando por una puerta trasera, la gente de la federación, y que no le habían permitido salir hacia la sala donde todos lo esperaban. Y estos mismos reporteros, algunos, aseguraban que era porque Neri venía en estado inconveniente, venía tomado. La federación no lo quiso arriesgar y lo sacan por otra puerta. Se da a conocer esta versión, ¿no? De que según Neri había llegado borracho, por eso lo habían sacado por otro lado. Viene al otro día la conferencia que te digo, y entonces este chico de Multivisión Salvador le pregunta en la conferencia al respecto. Neri se molesta, y entonces empieza con este discurso, que es como empieza, digamos, la confrontación con todos los reporteros que estábamos ahí, de que en Brasil y en Argentina, ¿no? Los periodistas no eran así, ¿no? Que debemos aprender de ellos, y nos empieza a criticar. Lo he dicho en otras ocasiones que si aquí me critican o no, no me, no me afecta para nada.
y te lo digo, me da lo mismo porque todos ustedes que están aquí nunca han jugado al fútbol. ¿No? Y se enfrasca un poco con este niño de Multivisión, y si tú cuando has jugado profesional para que me vengas a criticar a mí, dicho sea de paso, pues el reportero se hace chiquito, ¿no? Neri se lo come, ¿no? Y de ahí viene la confrontación y viene primero la intervención de Javier Rojas, reportero de Televisa, quien también lo cuestiona fuerte, se empieza a pelear con Javier, se hace una carnicería, la conferencia de prensa, de ataques de los que estamos presentes, reporteros, hacia Neri defendiéndose como podía. Y ahí viene lo que digo, que la gente está confundida, Felipe Morales, que en ese entonces trabajaba para Record, reportero de Record. Y la intervención de Felipe fue no hacia Neri, sino a Pavel Pardo. Lo que hace Felipe es que le pregunta a Pavel Pardo: oye, Pavel, tú que eres figura de la selección, que te costó tanto llegar acá, hoy eres figura, uno de los líderes de este equipo, ¿qué sientes, ¿no?, de tener a este cuate, refiriéndose a Neri Castillo, al lado tuyo, y que siga viniendo a la selección porque solo vive de una noche, que fue la que tuvo en Venezuela frente a Brasil, cuando le hace los 2 goles a Brasil en la Copa América de Venezuela 2007? Y le dice: Felipe, ¿tú qué sientes que tanto trabajo te costó llegar aquí para que hoy lo tengas aquí, solo por vive de ese partido y nada más, porque después de eso no ha hecho nada? Obviamente, pues Neri se enoja, ¿no? Lo encara también y le dice: bueno, ¿y tú por qué no prendes? ¿Por qué no le dices aquí enfrente de todos? ¿Cómo me hablas mal de todos tus compañeros cuando tú y yo hemos platicado fuera de grabadora? ¿Por qué no tienes los huevos y me hablas todo lo mal que hablas de todos ellos cuando estás conmigo a solas? Se terminan haciendo de palabras. Y la famosa frase esta de la realidad es que tú estás aquí en México y aquí te vas, es que yo estoy en Europa y tú estás aquí en México y aquí te vas a quedar, se lo dice a Felipe, no a mí. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que estoy en Europa y tú estás aquí en México y tú vas a quedar siempre aquí en México. Y todo el mundo piensa, por la edición del video, que me lo dice a mí. Pero no, en realidad se lo dice a Felipe. Es a quien le dice esta frase en la discusión que tiene con Felipe, originada por lo que te estoy contando. Yo había tenido ya durante la conferencia, te digo que hubo una carnicería y varios cuestionamientos con él y él me contestaba también muy duro. ¿Cuál fue mi error? Cuando le dice esto a Felipe, yo estaba en primera fila, es donde pierdo la cabeza yo, me olvido de que estoy trabajando y de que soy reportero, y le grito desde mi lugar: pinche malinchista, ¿no? Y es cuando le dice esto a Felipe, él se para y se dirige para salirse ya del auditorio. Entonces yo le grito: pinche malinchista, me quedaba de cuenta así enfilado, hacia mi izquierda, y había una mampara. Va y se para atrás de la mampara. ¿Por qué se para atrás de la mampara? Para que el tiro de las cámaras no lo tomara. Se cubre con la mampara. Y detrás de la mampara me empieza a decir: vente, cabrón, vamos a darnos en la madre. Y es la imagen esta que se ve en el video de YouTube, donde yo, insisto, fue un error de mi parte, yo ya había perdido la cabeza con este antecedente que traíamos desde Londres y demás, y yo pierdo y me quiero subir a la tarima para darme la madre con Eric Castillo, o sea, yo pendejo, ¿no? O sea, voy queriéndome subir para darme y me agarra Adolfo Díaz, el Rufo, que era mi compañero, me agarra, ¿no? Para no subirme y hacer un show ahí. Si de por sí ya habíamos dado show, peor, ¿no? Tú siempre te vas a quedar aquí en México. Y al final, retó a golpes a un reportero. Y son estas imágenes que se ven en el video de YouTube, donde se ve que yo ya me voy a subir y me agarra Adolfo y el otro güey está arriba todo diciendo: ándale, maricón, y pitándome huevos y demás. Eso fue lo que pasó con Eric Castillo. Claro, sí, y como lo cuentas, todo sucedió así, Ricardo. Yo lo que tenía la duda era si había habido algo antes, ¿no? Porque, o sea, en la vida, no tengo tantos años en esto como tú, pero sí he ido a muchas conferencias y en la vida nunca había visto a alguien que saliera y de frente le dijera: a ti, puto, te espero allá afuera, ¿no? Porque fue Sí. lo que se Así, escuchó. tal cual. Ujú. Y así. Ese ya tenemos un antecedente y los dos nos volvimos locos, los dos nos equivocamos esa noche. Sin duda. Oye, ahora ya pues, agradeciendo tu tiempo, la verdad ha sido muy grato conocer tu historia, que nos compartas este episodio
pues incómodo, ¿no? Pero que creo que para la gente que nos pueda ver puede tener la verdad, porque Claro. cuando sucedió, como tú lo dijiste, yo estuve ahí, así fue. Este, ¿qué te falta? ¿Qué te gustaría cumplir en esta carrera que ya ha sido brillante? No sé, regresar a una Copa del Mundo, dirigir un medio de comunicación, regresar a la televisión. ¿Qué tienes ahí como cosquillita? Fíjate que, si te soy muy honesto, Carlos, eh, s- creo, o sea, si me dices qué quisiera, ¿no? O sea, obviamente, pues la vida dispone de otras cosas, pero si me dices, a estas alturas, después de 24 años de carrera, ¿qué me gustaría? Me gustaría retirarme de los medios, Carlos. Creo que ya eh, disfruté, he trabajado en medios impresos, electrónicos, digitales, he dirigido, ¿no? He sido maestro de una generación de periodistas, eh, he viajado mucho, me he tenido que adaptar, ¿no? A las nuevas exigencias de los medios digitales. Mm, ¿Qué quisiera hoy? Retirarme de los medios, pero ¿para qué? Creo que hoy me gustaría probar estar del otro lado. Llevo 24 años del lado de los rudos, me gustaría estar del lado de los técnicos, me gustaría ser director de comunicación de algún equipo de fútbol. Eh, en 2008, 9, fui eh, director de comunicación de Monarcas Morelia, digamos, por 10 horas. Después de una serie de entrevistas fui elegido y me nombraron. Tuve una, digamos, ceremonia de nombramiento en las oficinas de Televisión Azteca como el nuevo jefe de prensa de Monarcas Morelia por Álvaro Dávila, que era el presidente. Fue un día a las 5 de la tarde y ese día salí de TV Azteca y en cuanto crucé la puerta, pues tú dirías, ay, qué felicidad, ¿no? Pero a mí lo que me pasó, Carlos, cuando yo crucé la puerta de Televisión Azteca ya, ya siendo el jefe de prensa de Monarcas Morelia, lloré, lloré mucho. Y como niño chiquito la ley de mi mamá, ¿no? Dice, pero ¿por qué lloras para que estés contento, no? Y es porque en ese momento de mi carrera, en esos años, yo quería seguir siendo reportero. Yo quería seguir en una redacción y sobre todo yo no me quería ir de la Ciudad de México. Yo había aceptado y había hecho todo el procedimiento, todo el proceso de selección, porque el sueldo era muy bueno, la verdad, ¿no? Y entonces, pues yo que duró unas horas, porque salí de TV Azteca a las 5 de la tarde y al otro día a las 9 de la mañana, pues hablé para decirles que renunciaba, que no me quedaba, ¿no? Hoy, tantos años después, 15 años después, me gustaría, ahora sí, tener ese reto. Creo que a los medios ya les di todo lo que yo les puedo dar, creo que ya se los di. Hay no solo una, quizás hasta dos generaciones ya de periodistas detrás de mí que están cubriendo hoy las posiciones en los medios. Y esta parte de ser, de enseñar y el oficio, también ya la hice y creo que ya quedé ocupado ahí. Entonces me gustaría ser director de comunicación de un equipo. Y si ya me dices pues, que me ponga así súper complaciente de qué es lo que quiero ser el director de comunicación del Atlante en primera división, en Liga MX. Ese sería como, si tú me preguntas qué es lo que quiero y cómo cerrar, cuál sería el broche de oro para mi carrera, sería siendo el director de comunicación del Atlante. Sin duda, compartimos ese sueño, Ricardo, de Sí, nuestros gloriosos potros. Ojalá así de es. corazón se te cumpla y te acuerdes que aquí hay alguien que sabe el oficio y te puede apoyar. Así va a ser, así va a ser. He estado no ahorita, estuvimos hace ya un año en pláticas con don Emilio Escalante y demás, pero bueno, digamos que parte de de lo malo de que el equipo esté en expansión, pues es esto, ¿no? O sea, el presupuesto que hay eh, eh, está para otras cosas hoy, o sea, hay prioridades, ¿no? No para tener un director de comunicación hecho, derecho y
tener toda una estrategia de comunicación, o sea, lo hacen muy bien, ¿no? Pero no hay tanta prioridad, o sea, se tiene que pagar una nómina, hay más prioridades. Por eso digo, ¿no? O sea, ojalá que el equipo cuando llegue porque va a llegar a Liga MX, bueno, pues ahí volvamos a revivir esa quizá oportunidad de poder llegar allá. Sin duda, porque el equipo está haciendo grandes cosas en la cancha y creo que por lo que tú me dices, ¿no? Que tienes ese contacto directo, se está quedando corto lo que se hace fuera de la cancha con lo que están haciendo los jugadores en la cancha, ¿no? Creo que hay un área de oportunidad que seguramente se va a cubrir. Ojalá Dios quiera que así sea. Perfecto, Ricardo, pues no me queda más que agradecerte, mandarte un abrazote, me dio mucho gusto verte bien y pues desearte lo mejor y que se cumpla ese sueño. Gracias a ti, Carlos, te mando un gran abrazo, igual gracias por la distinción de invitarme a tu espacio y aquí estamos siempre que lo consideres, aquí estoy a la orden. Igualmente por acá, abrazo. Abrazo, hasta luego.